Un muy buen día con todos. Empezamos las escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 1, del versículo 1 al versículo 14. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Padre bendito Dios Todopoderoso, es tu palabra, Señor, y no la mía, que salga de esta boca, Señor, que sea yo como instrumento tuyo para la edificación de tu iglesia. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el título de esta enseñanza se llama Escudriñando las Escrituras. ¿Y por qué le he puesto Escudriñando las Escrituras? Porque primeramente vamos a ver aquí a un Lucas. Un Lucas que de los 66 libros que habla la Biblia, es el único gentil, un doctor gentil, un doctor griego. Él no era judío. Él dice que empezó a investigar las cosas desde su origen. Fue como un periodista de investigación. Hay muchos periodistas en este mundo que arriesgan hasta su vida por ir a dar con la verdad. Hemos visto casos en las televisiones de muchos periodistas que están en medio de una batalla donde la guerra está al rojo vivo, y en estos momentos donde hay en conflicto dos países, han de estar muchos periodistas ahí metidos con tal de llevar la esencia de la palabra, la verdad de lo que está ocurriendo ahí. Pues fíjense que esto le pasó a Lucas, que él no solo se dejó llevar por lo que él oía, él escuchaba, él investigaba. Hizo una investigación aparte desde su origen. Incluso ese es uno de los discípulos del Señor que habla de la genealogía de Jesucristo desde Adán hasta el tiempo que él tuvo que estar aquí en la tierra, hasta que él nació. Él investigó todo cuidadosamente. Y llega a la conclusión que todas las cosas que él han investigado han sido ciertísimas. Fíjese, mire, ciertísimas. O sea que es como cuando nosotros hablamos de la verdad, pero la verdad verdadera. ¿Por qué? Porque hay una verdad que está engañando al mundo, que le están haciendo ver las cosas que son así, pero no son así. Hermano, lo que quiero decir es que muchas veces incluso nosotros las cosas que vemos en el mundo no es así. Muchas veces somos testigos de agresiones físicas y siempre nos vamos en contra de la persona que primero sacó la mano, pero no averiguamos cómo se originó el problema. Y empezamos a acusar a esa persona. Y tal vez esa persona, en medio de su ignorancia, se defendió. Bueno, esto pasa con Lucas y ha investigado muy delicadamente. Él averiguaba. Es como los de Tesalónica, que cuando les hablaba Pablo, ellos no se conformaban, hermano, con lo que Pablo hablaba. Les parecía muy importante todo lo que hablaba Pablo, pero ellos llegaban a su casa, dice, y escudriñaban las escrituras, averiguaban si lo que le decía Pablo era verdad, hermano. Muchas veces a nosotros nos toca hacer de esto, hermano, de averiguar si que es verdad o tener el temor de Dios en nuestros corazones totalmente. Porque a veces escuchamos la palabra de Dios, pero no hay temor de Dios en nuestros corazones, en los cuales va a ser difícil entender las cosas de Dios. Lo vemos a Lucas, cómo investigaba cuidadosamente las cosas que le habían sido contadas por siervos o los apóstoles de ese tiempo.
Lucas fue testigo del nacimiento casi de la iglesia primitiva de esos tiempos. Estuvo en la muerte de Esteban. Él narra, porque Lucas también escribió el libro de Hechos, que también el libro de Hechos es escrita para un tal Teófilo. Y parece que no era cualquier persona común y corriente. El excelentísimo Teófilo le dice. No le dice, Teófilo, aquí te mando esto. No. O sea, se acercaban sus palabras con mucha reverencia hacia este hombre que le escribía las escrituras, que le enseñaba, era un discípulo más. Hermanos, nosotros tenemos que investigar, tenemos que averiguar de las cosas de Dios. Hoy en día nosotros nos sentamos y escuchamos al ministro y le creemos todo lo que él dice, hermano. ¿Por qué? Porque parecen muchas las personas que están sentadas, parecen computadoras o teléfonos de esos modernos que hoy en día nosotros escuchamos, que están siendo programados. Porque todo lo que se habla en ese púlpito, ellos los empiezan a creer. Por eso digo, son como que los están programando, no es como que le están enseñando. Como que le están diciendo lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer, pero no han averiguado si es verdad o es mentira lo que hablan los ministros de hoy en día, hermano. En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Jesús, o al comienzo del siglo, estaba lleno de mitos y fábulas o cuentos, hermano. Uno de estos mitos que nosotros los conocemos perfectamente, que es la mitología griega, que incluso hacen ver a un Hércules, hijo de un dios, y una mujer aquí en la tierra. Son cosas, hermanos, sustraídos de la misma Biblia, de las enseñanzas de Dios, que ellos las tienen ahí también. Y no solamente ellos, sino solamente la mitología griega, sino también vemos en los babilónicos, que tienen a Semiramis, que también la tenían como una mujer que había concebido por obra y gracia de un dios, que no había tenido intimidad. Y vemos cómo esta historia se repite en muchas historias de muchos países. Y nosotros creemos en toda esta fábula, que en parte tiene una verdad, pero escogida de la vida de Dios, de las escrituras, escogida de ahí. Que muchas veces la cuentan como le da la gana, como ellos quieren, pero no como lo narra las escrituras. Por eso dice, estas cosas que yo escribo han sido ciertísimas. Lo he comprobado yo he sido testigo. Yo caminé con esos apóstoles también. Yo fui testigo de los milagros, los prodigios. Yo fui testigo del encarcelamiento de Pablo. El cancelamiento también de Pedro. Y de cómo hacían los milagros ellos, porque él escribe, vuelvo y repito, el libro de los Hechos también. Y nosotros muchas veces estamos más cerca de estos mitos y fábulas. Muchas veces no son ni verdades y no nos interesa, hermano. Por eso le digo, a veces no somos como personas o computadoras que están ahí, que están siendo programadas y hacen todo lo que el ministro dice. Y la cuestión no es esta, sino de investigar, porque eso es lo que hizo Lucas, investigar. Dice las escrituras en Juan 5:39. Jesús les hace ver a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras. Ellos escudriñaban, porque a ellos les parecía, o sea, no estaban seguros, que ahí había vida eterna. Pero estas escrituras, dice, son las que dan testimonio de mí, son las que hablan de mí. Ahora, la palabra escudriñar es investigar, interrogar, acercársele a alguien, explícame esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que esto suceda? No lo entiendo. Claro, muchas veces no lo entendemos porque vivimos en un plano natural. Y cuando venimos a las escrituras, cuando venimos a las cosas de Dios, cuando recibimos a Cristo, nosotros caminamos en un plano espiritual, en algo que ni se ve.
en algo que tú ves que se rompe toda lógica natural del hombre, que es distinto a lo natural, a lo que yo he estado acostumbrado toda esta vida, de lo que me enseñaron nuestros padres. Cómo Jesús rompe toda lógica natural aquí en la tierra y nos enseña a vivir una vida espiritual. Esto fue Lucas, un discípulo más. Estaba saturado, incluso todo en el tiempo de la iglesia primitiva, estaba saturado de maestros, estaba saturado de mercaderes, de mercachibles, o sea, vendedores sin importancia. Estaba saturado por magos. Ahí tenemos también a Simón el mago. Cuando se le presenta a Pedro y le dice, yo también quiero ese poder, quiero que me lo vendas. Pedro se enojó y lo reprendió. A has creído que los poderes de Dios se venden. No, esto no es para vender. Entonces estaba saturado de todo eso. Y es que nosotros queremos oír siempre cosas nuevas, cosas interesantes. Mucha gente quiere saber de Dios, quiere conocer de Dios. Pero cuando se le pone los principios y valores de Dios en los cuales tú debes de andar, entonces le ponen un alto. A mí cuántas veces gente me ha dicho, quiero saber de Dios, ¿cómo es esto? Y yo les hablo, esto es así, 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 así. Y me han dejado, dicen, está bien, vete tal día y vengo. Y yo voy y ya no los encuentro. Mucha gente me ha hecho ese chiste. Que quieren saber de Dios y cuando ya están escuchando de cómo son las cosas de Dios, ya no quieren saber. Porque ellos piensan que la vida de Dios es una vida solamente de andar hablando nomás. No, esto es de actuar, de vivir, de coger estas escrituras y darle vida en mi vida. Vivir la realidad de las escrituras en mi vida. Y que la palabra de Dios comience a morar en mi corazón. Para que de la abundancia de este corazón empiece a hablar esta boca. Y este cuerpo empiece a actuar, a caminar, a hacer todo lo que Dios dice. Muchas religiones había también en ese tiempo, hermano, como los hay hoy en día. Claro que hoy en día hay muchas religiones que hablan de Dios. Porque si tú te pones a averiguar, la mayoría de las religiones que hablan de Dios, la mayoría de esas religiones que hablan de Dios salieron del Evangelio. Porque no lo han entendido. Porque no saben ni cómo vivirlas mucho. Ponte a averiguar, aunque los católicos, así vamos a hablar directamente, aunque los católicos se jactan de ser los primeros, yo le digo, sí, fueron los primeros, pero los primeros en corromperse, en transgiversar la palabra, en poner cosas del mundo. Ellos fueron los primeros, porque ellos salieron del Evangelio. No es que ellos fueron los primeros, porque Jesús jamás mandó a amar y adorar a una mujer. Jamás mandó como intermediario a santos que intervengan por nosotros, que oren por nosotros, cuando nosotros mismos podemos hacerlo por nosotros mismos y por los que no conocen las cosas de Dios. Averíguate, los testigos de Jehová, ¿de dónde salieron? Del Evangelio. Los mormones salieron del Evangelio. Los padres de superiores salieron del Evangelio. Los Jesús salieron del Evangelio. ¿Por qué? Porque entienden la Biblia como ellos quieren, porque no han dispuesto su corazón todavía. Muchos no, e incluso dentro de la iglesia, a pesar de estarse congregando, no hay disposición de su corazón. Por eso las escrituras se le vuelven oscuras a ellos. No la entienden. ¿Y qué nos habla las escrituras? No hablo de un creador que creó todo el mundo. Todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver y aún lo que no se alcanza a ver lo creó. Pero vino a un punto muy pequeño de su creación llamado tierra. Acá vino.
vino y tomó forma humana. Limitado por él, el tiempo y el espacio, susceptible a la edad, a la muerte y a las enfermedades. A ese vino este Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo saberlo? Leyendo. Es más que leyendo, es escudriñar las escrituras, es estudiar las escrituras. Porque este no es cuestión de irme a sacar la mano porque la Biblia dice. Este no es cuestión de irme a sacar los ojos porque la Biblia dice. Sino saber qué es lo que quiere decir Dios cuando me está diciendo eso. Porque aún lo que se escribe ahí no es así como Dios lo dice. Porque nadie se va a sacar un ojo, hermano. Nadie se va a sacar un brazo. La Biblia te lo dice. Nadie camina así, hermano. Este es un argumento poderoso acerca de la encarnación de Dios. ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué Dios tomó un cuerpo? ¿Por qué el Hijo estuvo dispuesto a venir aquí en la tierra? Es un argumento tan poderoso que no hay, cuando tú estás en las cosas de Dios, que no hay nadie que te pueda hacer cambiar por eso, porque tú lo ves como una realidad, porque estás creyendo en las cosas de Dios. Un argumento que nadie lo puede contradecir, hermano. ¿Cómo es que el Dios se encarnó? Si tú te debes de preguntar, ¿cómo es que solo porque Adán pecó, todos pagamos las consecuencias? Pues de la misma manera, como un solo hombre trajo el pecado, un solo hombre te da la salvación y te libera de toda esta muerte del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y asimismo, ese solo hombre te da esa salvación llamado Jesús. Debe de saberlo, pero escudriñando las escrituras, ¿por qué se da eso? ¿Y qué si te digo si Dios creó todas las cosas? Así dice la escritura, creó todo. Y lo creó en Cristo. ¿Y qué si te digo si hay un lugar increado? Hay un lugar increado, hermano, donde está el Dios increado, donde solamente entra Cristo Jesús. Pues esa es la casa de Dios donde tú y yo, Dios quiere que entremos también allá, pero de acuerdo al sometimiento tuyo aquí en la tierra. En esos tiempos de la mitología griega había muchos dioses, pero cada dios representaba una actividad. Ahí lo tienes en la mitología griega, lo tienes a Ares, el rey el señor, el dios de la guerra. Lo tienes a Zeus, el padre total de todo, de todos ellos. Y lo tienes a aquella diosa del amor, o a Cupido, el dios del amor. Pero son dioses individualmente para una actividad. Y tú te dirás, pero Jesús también fue Dios, sí. Pero caminó como caminó el Padre aquí en la tierra. Hizo las actividades del Padre que lo veía hacer, porque dice él, todo lo que yo te he visto hacer, yo lo vengo a hacer aquí en la tierra. Él no vino individualmente a que lo alaben a él, a que fijen los ojos en él, sino que prácticamente que se fijen los ojos en el Padre. Pero ¿por qué tenemos que fijar los ojos en él? Porque él es la fiel representación de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que caminar. Como nosotros no podemos ver a Dios, él tuvo que coger un cuerpo, prepararle un cuerpo al Hijo y dárselo y que venga acá a la tierra, para que nosotros empecemos a caminar. Por eso que este apóstol, cuando le dice, solo muéstrame al Padre y te creeremos. Y le dice Jesús, tanto tiempo que estoy junto a ti y no me conoces, Felipe. Si yo lo que hago es lo que yo he visto de mi Padre. No soy como los otros dioses que caminan individualmente. Esa es la diferencia.
Y es que Dios no quiere que nosotros seamos otros dioses individuales aquí en la tierra, como la mitología griega o como muchos tienen muchos diferentes dioses, sino que caminemos como Él. Y tal es el caso de que Dios está interesado en que nosotros también vayamos a Él, que quiere que seamos fieles imitadores de Cristo Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús se iba, le dijo: Padre, cuídalos, guíalos, para que sean uno. Fíjate, porque uno, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Pero esta partecita no la han entendido muchos cristianos, o llamados cristianos, porque tienen el nombre de cristiano como una persona, no como un hecho, como una vida que llevan de cristiano, sino más parece un nombre nomás. Un nombre que no activa la realidad del cristianismo de nosotros o de hijos de Dios aquí en la tierra. Ya nos parecemos a muchos de muchas religiones que se llaman hijos de Dios, y yo les digo: bueno, háblame de tu Padre, y no saben nada del Padre. Pero no dices que eres hijo de Dios, pues háblame de tu Padre. Ah, pero ellos sí te hablan del Padre. Ah, sí, ay, me ganaron. Saben del Padre. Ahora, ¿qué pasa? Que no vives lo que predicas, que no aplicas lo que predicas. No lo aplicas. Y tremendo problema que tenemos ahí. Entonces nosotros tenemos que aplicar lo que... Hermano, las cosas es seria. Mira cómo caminó Jesús aquí en la tierra. Mira cómo camina el apóstol Pablo. Caminan así como caminó Jesús. Diciendo Pablo que sí se puede. Porque la meta de nosotros es allá arriba. Y no solo es más allá arriba en los cielos, sino más arriba de los cielos. Donde está el increado, donde Jesús subió y lo llenó todo. Cuando vino el Hades, Él subió sobre los cielos. Mira, hermano, subió más arriba en los cielos. Para llenarlo todo. ¿Qué fue todo? Toda la creación contaminada. No solamente este planeta Tierra. Si bien podría haber salido al espacio y llenar solo la Tierra, pero dice que Él subió por sobre los cielos. A donde están, más allá de las casas de Dios. A donde Él entra y sale. Pero esa partecita no la entendemos mucho, ¿no? No sabemos. Porque somos gente, o son gentes programadas que están en una silla. Y muchos están incluso hasta de espectadores, porque están idos. Y diciéndose: bueno, ¿y a qué hora termina esto? Esto está cansado y aburrido. Pero ya es hora. Tomando el tiempo. Porque incluso cuando vas a predicar te toman el tiempo. Aquí vino el Hijo de Dios aquí en la tierra. O aquí vino el mismo Dios aquí en la tierra. Jesús no solamente fue un hombre bueno y maestro de mucha moral. Jesús vino aquí a esta tierra a salvar al mundo, a salvar a esta humanidad, a sacarla del hoyo donde van a ir muchos. No es verlo como el maestro bueno. O como por ahí dijo un mundano, dice: es que Jesús fue un bacán. No, Jesús no quiero que lo veas así. Sino que empieces a atender cuál fue el motivo de que Él caminó así. Porque cuando Jesús viene aquí a esta tierra, ya este mundo estaba contaminado. Cuando Adán pecó, solamente era él, pues, y Eva y nadie más.
Ese fue el pecado. Pero el pecado se multiplicó. Imagínate dónde viene Jesús. ¿Cómo se viene a meter a la cloaca esta llamada tierra? O más bien a esta cloaca llamada creación, contaminada por aquel que quiso ser más que el Altísimo. Aquí se vino a meter Jesús. Cuando las cosas estaban completamente complicadas, estaba muy complicado para nosotros como ser humano, porque nadie pudo vencer como venció Jesús. A pesar de que Elías fue arrebatado, a pesar de que Moisés también no vio muerte, a pesar de que no igual caminó con Dios, ellos no cumplieron lo que hizo Jesús aquí en la tierra, porque en él no se halló pecado. En él no encontró. ¿Saben una cosa? Que el enemigo sabe que Jesús triunfó. Pero tú no sabes, hermano. Él sabe que está vencido. Porque él sabe que Jesús venció en esa cruz. A pesar que él pensaba que era la victoria de él, no sabía que era la caída total. Y cuando ya lo ve triunfante en la cruz, porque no se vio en él pecado, ni los de abajo vieron pecado a él, que son los enemigos, ni los de arriba, hermano. Y él sabe que está vencido. Pero ¿cómo se da esto, no? Míralo a Caín y Abel. ¿Cómo sabía Abel? Porque había una enseñanza. Yo me imagino que Adán le daba una enseñanza a todos ellos de cuál era el sacrificio que tenían que hacer o cuál era la ofrenda que tenían que llevarle a Dios. Y el uno decidió llevar una ofrenda diferente a la que llevó el otro, Abel. Siendo el menor, había entendido la enseñanza de Adán, porque se la había dado a Adán, ¿eh? Porque él no por gusto sabía que tenía que presentar aquel animalito ahí. Dice las escrituras que después de esto, el Caín se enojó tanto que tuvo que matar al hermano por celos. Y de ahí conocemos la muerte, que de cómo matamos nosotros. Y quiero que sepas, hermano, y el mundo totalmente, que odias, que para Dios el odio es un principio de más bien es una persona, es un homicida, ya. Cuando tú odias a una persona, tú eres un homicida. Porque en ese odio que tú tienes a esa persona, tú ya no la quieres ver. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace en la vida real, en la vida natural, una persona que tiene odio por otra? La va y la mata porque no la quiere ver. Entonces, a nosotros, Dios lo ve como un crimen el que nosotros odiemos a otra persona, así sea del mundo, peor que sea tu hermano. Porque te manda a amar a tu enemigo. No te dice ódialo. Sepárate, apártate de él. No. Porque hay muchos hermanos cristianos que cierran las puertas de sus iglesias a la verdad de Dios. Y eso también es como un principio de aborrecimiento, de odio también. Porque tú no puedes aborrecer la verdad, hermano. Aquí no es cuestión lo que tú digas o lo que tú pienses, sino lo que Dios quiere dar. Iglesias que tienen su propia doctrina, que cierran la puerta a los hermanos, que no los quieren ver. Escuchado por mí.
yo no quiero ni saber, eso es odio. Así sea de otra congregación, como tú le llamas, así sea de otra denominación, eso es odio. Cuando tú sabes que un ministro tiene la verdad y tú has estado equivocado toda la vida y tú no dejas predicar y aprender de ese mismo ministro, ¿sí? Tú sabes perfectamente que tú no te estás oponiendo a esa persona, sino a la palabra de Dios que Dios utiliza a ese ministro para darla. Y eso tú lo sabes. ¿Cómo le cierran las puertas a los ministros? Cuando la doctrina no va de acuerdo a lo que ellos están enseñando, a lo que ellos están enseñando, no lo que Dios le ha dado o lo que Dios le ha enseñado a ellos. Y es por eso que hay tanta gente incrédula, e incluso en medio de las congregaciones, peor de gente que está en el mundo, que no quieren saber de Dios. Diciendo a muchos de ellos, mejor estoy acá que estar allá. Para estar así como están ellos, mejor estoy acá. Por los malos ejemplos que nosotros damos. Hermano, andar con gente con otros pensamientos es malo. No nos da estabilidad en las cosas. Si tú estás escuchando las cosas de Dios y andas con gente de otros pensamientos y tú te le das oídos a ellos, entonces tú no vas a tener estabilidad dentro de la congregación o en las cosas de Dios. Porque te está perturbando lo que te están enseñando, te están contradiciendo, te están contragolpeando lo que estás aprendiendo de tu ministro, de tu pastor que tienes ahí. Entonces con eso tienes que tener mucho cuidado. Y para andar con esas personas tienes que estar bien agarrado de Dios. No para escucharlas, sino para contragolpear contra ellos. Para decirle y hacerle ver que eso está mal. Porque tampoco le podemos correr, hermano. Porque cuando yo recién entré al Evangelio, dice la palabra de Dios que cuando venga otro con una doctrina diferente, no le diga bienvenido. Y muchos no les hablaban a ninguna religión. No que escuchaban a los testigos de Jehová, no escuchaban a los mormones, no escuchaban a nadie. Porque no le digo. Cuando la palabra de Dios te está diciendo que cuando venga uno con una doctrina diferente y tú le digas bienvenido, estás mal ya. Entonces, ¿cuándo le dices bienvenido? Cuando tú estás diciendo, sí, exactamente, lo que tú estás diciendo está bien, eso es verdad. Tú le estás diciendo bienvenido, eso es lo que yo esperaba escuchar. Porque yo siempre tuve la duda y tú me las has aclarado. Ahí le estás diciendo bienvenido, pero cuando estás agarrado de Dios, no, tú vas a contragolpear, tú lo vas a hacer ver. Dejarlos hablar, dejarlos que desarrollen. Y anotar en tus pensamientos, en tu memoria lo que van diciendo para ahí empezar a decirles a ellos lo equivocado que están. Pero tampoco les podemos nosotros andar corriendo a las religiones o a los mitos o a las leyendas que muchos cuentan por ahí. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con quién andamos. Incluso tenemos que tener cuidado con gente que predica la verdad, pero no la vive. Eso tampoco te da estabilidad. Eso no te lleva a estar quieto en el sitio que Dios te quiere. Porque ves a un ministro que habla del amor, pero practica el odio. Que te habla de no robar, pero él está robando. Te habla de no odiar, pero él está odiando. Entonces eso no te da estabilidad. Hermano, incluso hay que empezar a salir de ahí. Así de fácil. Porque no puedes estar ahí.
Porque al fin y al cabo, hermano, yo me he dado cuenta que la cuestión de la desobediencia no es cuestión de que si dice la verdad o no dice la verdad, si tiene la doctrina exacta o no la tiene. Porque tú puedes tener la doctrina exacta, la de Dios al pie de la letra, como dice el apóstol Pablo, como él la llevaba. Pero ya ves cómo le habla a los corintios, un pueblo rebelde, en medio de tanta verdad que tenía. Entonces esto es cuestión de obediencia. A veces no es cuestión ni de la doctrina, de la sana doctrina que le puedes aplicar, sino de obediencia. ¿Sí? Y en medio de esa obediencia tener temor de Dios. Primeramente tenías que tener temor de Dios, para que Dios te vaya revelando la verdad de aquella mentira que escuchaste de ese ministro. Cuidado con todo esto, hermano. ¿Con quién andas? Muchos dicen, dime con quién andas, te diré con él. ¿Quién eres? Y es que a veces la gente tiene que calificar a la gente con quién andas. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás dando oído? ¿A tu pastor nomás? ¿O está en otras religiones? Porque tampoco nos podemos apartar de todas las denominaciones. Otra de las cosas que nos aparta de creer en las cosas de Dios es la mente incrédula, hermano. La mente corrupta que hay. Gente corrupta, gente incrédula que hay. Cuando tú vives en esa vida de incredulidad y de corrupción, difícilmente, hermano, vas a entender las Escrituras. Es más, no vas a querer ni que nadie te hable incluso. No vas a querer saber de nadie, porque quieres vivir el egocentrismo tuyo nomás. Incluso andar con gente que está en... Mira, hermano, la Biblia te habla que no te juntes con yugo desigual, y muchos los han tomado que son solamente gente del mundo. También en la iglesia hay yugo desigual, hermano. Sí, en la iglesia hay yugos desiguales, gente que... Tú ves una persona desobediente, es un yugo desigual, tú no te puedes. O sea, si yo soy hombre, ella es mujer, pero es una persona que no obedece, eso es un yugo desigual, hermano. Que si tú te casas con esa mujer porque solo se está congregando, vas a tener problemas. Eso es un yugo desigual, aparte del mundo, que también es un yugo desigual. Y vivimos nosotros en esa vida de gente incrédula, cristianos incrédulos, yugos desiguales, hermano. Gente que todavía se está yendo a participar en adoraciones que no son a Dios. Esos son yugos desiguales que están dentro de la iglesia, dentro de la congregación. No porque se esté congregando ya estás bien. Porque si estuviera bien, ya no estuviéramos aquí, hermano. Si toda la iglesia estuviera bien, ya no estuviéramos aquí. Ya Cristo hace rato hubiese venido. Ya a muchos lo hubiese arrebatado. Ya cumpliste, ya está bien, vámonos. Pero no lo ha hecho. Porque dentro de las congregaciones hay muchas desobediencias, hay muchos yugos desiguales. Gente mala que no entienden el juicio de Dios. Gente ciega, gente de pensamientos en oscuridad. Gente ciega de las cosas de Dios. Dentro del evangelio, hermano. Sí, porque han sido programados por su ministro. Porque son vagos muchos. Porque muchos solo van a la iglesia y cogen la Biblia cuando van a la congregación. Y no estoy hablando de coger la Biblia literalmente y llevarla, sino de mantenerla en su corazón. ¿Se acuerdan de Dios cuando solamente llega el domingo?
Dios quiere eso, Dios no quiere eso, hermano. Y después dice, es que yo no entiendo. Imagínate, hermano, si yo estando congregándome, no entiendo, no le creo. Imagínate el mundo como está. Y nos quejamos del mundo. Y queremos muchas veces hacer pedazos a la gente del mundo. Cuando tenemos que empezar nosotros una predicación personal en nuestra vida. Predicar con los hechos. Pero no lo hacemos. La iglesia se pierde, como digo, más por desobediencia que por falta de doctrina. Y tú te dirás, no es que no quiero decir, hermano. Por eso te dije que Pablo predicaba una doctrina limpia y transparente. Pero en medio de eso había un poco de desobedientes. Entonces, esos corintios se estaban perdiendo, no por falta de doctrina, sino por desobediencia. Pero hoy en día la doctrina ha tomado al mundo completamente, hermano. Donde todo el mundo te enseña un Cristo diferente. Un Cristo vestido de otra manera. Un Cristo que está viviendo en el mundo. Todos te presentan un diferente Cristo. Cuando las escrituras de Dios dicen que Dios es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. O sea que nosotros debemos predicar al Cristo de hace 2000 años atrás, hermano. Ese Cristo de hace 2000 años atrás es actual. Ese Cristo de hace 2000 años atrás no se anda modernizando como los cristianos de hoy en día. Porque así vivimos, hermano, esperando el último grito de la moda para agarrarlo. Él no se anda modernizando. Es el mismo de hace 2000 años. El Dios que alababa a David es el mismo de estos momentos. O sea, de la misma manera que lo alababa David, danzaba y se gozaba en Cristo o en Dios en esos tiempos, es el mismo de este tiempo. Y debe de aprender a vivir en la actualidad de Dios, en este mundo que cada día se anda modernizando. Porque Dios no se anda modernizando. Es el mismo. Y esta partecita muchas veces no la entendemos. Por eso ocurren tantas cosas en el pueblo de Dios. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a entrar en el desarrollo de esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 5. Del 1 al 5. Dice así, mire, escuchen. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Ese es el 2. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, pero ellos también quebrantaron su yugo y rompieron sus conjuntas.
Jeremías hablando. Jerusalén, hermano, era en esos tiempos la capital de la adoración, donde todo el mundo tenía que ir a adorar a Dios en Jerusalén. Era la capital de Judá. Pero le dice Dios, anda, y mira si encuentras a uno más que sea, busca más que sea a uno que haga justicia, que se porte bien, y yo le voy a perdonar. Bueno, ese uno voy a perdonar a todos. Estamos hablando en estos tiempos, cuando ya el pueblo de Israel, porque el reino se había dividido en dos. Después de la muerte de Salomón, cuando su hijo tomó, se dividieron en dos. El reino del norte y el reino del sur. Este era Israel, el uno, y el otro se llamaba la tribu de Judá, o sea, el reino de Judá. Los israelitas ya habían sido tomados por esclavos por los sirios, y ahí se desintegraron, se desaparecieron ahí. Se fueron por todo el mundo, se perdieron por ahí. Fue un propósito de Dios. Más tarde, a ver si se habla de esto también. ¿Qué pasó con ellos? ¿O cuál fue el propósito de Dios que pase esto? Pero también le hablaba a la tribu de Judá lo que iba a pasar. Porque los iba a entregar también en esclavitud. Con el rey Nabucodonosor. Donde habla el libro de Daniel. Busca a ver si encuentras a alguien ahí, justo. Y yo lo voy a perdonar, yo lo voy a perdonar. Hoy en día Dios está haciendo eso. ¿Que Dios es capaz de hacer eso? Sí, Señor. ¿Y cómo será eso? Mira lo que le pasó a Noé. Se perdió un mundo entero ahí. Todo el mundo, solo se salvó él y su familia. Con él hacían 8. Ese 8 es un número de reinicio, donde se reinició otra vez. ¿Dónde más vemos esto? Lo vemos con Sodoma y Gomorra. ¿Quién se salvó ahí? Lot. Vamos a ver esto en segunda de... Vamos a hablar, porque vamos a hablar de Lot. Segunda de Pedro 2. Del 7 al 9. Dice así. Y libró al justo Lot. Abrumado, dice. Todo lo veía mal. Se sentía mal ahí. Por las nefastas conductas de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Quién se salvó? ¿Sabe que cuando Dios iba a hacer esto en Sodoma y Gomorra, lo vio a Abraham y le dijo, lo encubriré esto a Abraham, se lo ocultaré? Pues no se lo encubrió, se lo dijo. ¿Y qué hizo Abraham? Comenzó a interceder por ellos. Y va a destruir la ciudad. Y si hay 50 justos, si hay esos 50 justos, no la voy a destruir. Y no solamente fue Sodoma y Gomorra, sino algunas ciudades que estaban alrededor de ellos. La Biblia nos hace ver 2, pero cuando tú ves la Biblia, había más. ¿Destruirá 50-50? No. ¿Y 50-45? No. No lo va a destruir tampoco. 50-40. ¿Y 50-40? No la destruiré por causa de esos 40. ¿Y 50-30? Tampoco la destruiré si encuentro esos 30. ¿Y 50-20? No la voy a destruir. ¿Y 50-10? No la voy a destruir. Y ahí quedó.
Total, se salvó Lot, sus dos hijas y su mujer. Miró atrás. Fue uno. Prácticamente por ese uno se salvó a sus hijas. Y también se iba a salvar a su mujer, pero si no miraba atrás. Porque eso es lo que pasa muchas veces, hermanos, que miramos atrás. Atrás, cuando tú te dices que la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en sal, es porque estaba mirando las cosas del mundo, cómo le extrañaba. El deseo de ella de participar, de querer estar ahí. ¿Y cuántos hoy en día hacen lo mismo, que vienen al evangelio? Lo sacan de este infierno, de esta destrucción venidera, y comienzan a mirar atrás y empiezan a irse el evangelio. Es más, muchos están apartados de Dios a pesar de estarse congregando. Sí, hermano, a pesar de estarse congregando, están apartados de Dios porque vive una vida diferente a la que se le enseña. Dice las Escrituras, fíjate, cuando uno está en Dios, comienza a aborrecer las cosas de este mundo, hermano. Aborrecer es como odiar las cosas de este mundo. Como que le fastidia. Dice las Escrituras que este justo afligía cada vez su alma, todos los días su alma, por las cosas injustas que hacían ellos, que para ellos era normal. Esto es para que sepan también que tanto el mundo antiguo de Noé como el mundo donde estaba Lot tuvieron predicaciones de ambos, porque Noé predicó 120 años a ese pueblo y solo se alcanzaron a salvar 8. Nadie más. Y no porque los otros se merecían, sino por causa de uno. Lo mismo pasó acá con Lot. Uno. Tal vez tú seas ese uno que estás en medio de un pueblo rebelde que no quiere saber de Dios, que hace oídos sordos, o cuando vean a alguien que está predicando de Dios, hacen mueca. Este es el mundo por lo general. Y si no lo alcanzan a ver, se da la vuelta y se va rápido, porque les parece incluso un insulto el que tú le hables de Dios a ellos. El verdadero hombre de Dios, hermano, comienza a aborrecer, afligía, o sea, le dolía todo lo que veían de esta gente. Ellos también tuvieron una predicación por parte de Lot, porque Lot estaba a la puerta de Sodoma y Gomorra. Y ahí solamente saben estar los maestros en esos tiempos, enseñando. Ellos sabían del juicio porque se los había hablado. Fíjate que cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, Lot no les dijo: ¿qué vienen a hacer aquí? ¿Qué les pasa? Él ya sabía lo que le venía a Sodoma y Gomorra. Porque muchos dirán: pero Sodoma y Gomorra no le predicaron. No, ahí estaba Lot. Es cuando Dios decide destruir a Nínive, lo manda a Jonás. Y fíjate, lo mandó a Jonás y Jonás no quiso ir, que rebelde. ¿Ah? Lo mandó a Jonás. Y para no resumirte mucho, Jonás predicó. Y un hombre llamado, que era el rey de ahí, un hombre, comenzó a poner en ayunos a todos. Y no fue destruida Nínive de ese tiempo por un hombre, que era el rey. Tú puedes ser ese hombre que está ahí. Tú puedes ser el rey de tu casa ahorita, donde la gente va a tener centrada, la gente que está a tu alrededor va a tener centrada la vista en ti, o tiene la vista centrada en ti. Y al verte que caminas, que obedeces, muchos van a acercarse a ti. Vas a ser el causante incluso de que muchas almas se salven de ir a ese hoyo, a ese infierno. La gente tiene que entender una cosa: que esto no es cuestión
de andar nombrándolo a Dios a cada momento y andar agradeciéndole a Dios por todo lo bueno que le sucede, sino esto es de obedecerle a Dios. Porque aquellas personas que no obedecen a Dios y que todo le está saliendo bien, a la mil maravilla, y agradeciéndole a Dios sin obedecerle, ten por seguro que tienen un pasaporte de ida y no de venida para el lugar de tormento, donde no van a salir. Un lugar seguro. Siempre los escucho, hermano. Gracias a Dios esto, gracias a Dios esto. Y yo se lo digo, pero ¿qué hacen por Dios? Si las escrituras dice aquí, a este siervo que está aquí, y a muchos siervos que obedecen a Dios, ¿sí? Dice que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el pecador y el impío? ¿Dónde van a quedar, hermano? Si a los siervos de Dios les cuesta ganarse esa salvación, ganarse esa vida eterna, ¿dónde tú crees que vas a quedar? ¿O tú crees que Dios solamente está viendo tu agradecimiento? Aquí está diciendo incluso que muchos juran en falso, que no, lo que han prometido no lo han cumplido. Y tú te dirás, entonces yo sí voy a cumplir esto. Voy a ir todos los días a la iglesia, pero no le voy a obedecer. Eso no es así, hermano. Vuelvo y repito, esto es de obediencia. De someterte a Dios. ¿Con quién andas? ¿Con quién anda? ¿Qué haces? Dios salvará a la ciudad si encontraba, dice, una sola persona justa y honrada. Y Dios quiere que seas una persona justa y honrada. Podemos ser esa persona justa y honrada en medio de un mundo de tanto libertinaje que hay, hermano. Podemos serlos. Pero ¿a dónde estamos nosotros? El 5 dice, el 5 y el 4 dice así, el 4 y el 5 dice, estamos en Jeremías 5, dice así, el 4 y el 5 dice, pero yo dije ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también han quebrantado su yugo. Es decir, hermano, un día empezaron bien. Estaban bien con Dios. Pero un día se cansaron a sí mismos. Rompieron el yugo. Dice Jesús, llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se quebrantaron el yugo y se libraron de eso. Se cansaron. Pero estos también hicieron lo que les da la gana. Estos también caminaron como les da la gana. Estos también quieren hacer lo que les da la gana. Por querer hacer todo esto que le da la gana, fueron conquistados por el rey de Babilonia en ese tiempo. Nabucodonosor los llevó preso a todito, hermano. Y Dios hoy en día le está hablando a un pueblo, a un mundo. Fíjate que muchas veces tomamos la palabra de Dios como que fuera solo para el mundo, porque he escuchado gente cristiana que cuando se está predicando la palabra de Dios no, dice, eso no es para el mundo, eso es para la iglesia, eso no es para el mundo. Jesús murió por el mundo. Habrá gente en ese mundo que va a entender, hermano. Hay gente en el mundo que como que los oídos los tienen más abiertos para las cosas de Dios. Y vienen y predican la palabra, se ensañan en la palabra, se encierran en la palabra. Gente que muchas veces nunca ha pertenecido a ninguna religión. Porque muchas veces la dificultad de muchos seres humanos es estar en tanta religión y defienden su religión. ¿Y cómo defienden su religión? ¿Ah? No escuchando a las demás. Y ahí a ellos nadie los saca. Muchos cristianos se ponen a discutir. Ellos les llaman debate. Porque son muy educados.
con los católicos. Que María sí esto, que María es la salvadora, que él también. Hermano, yo le digo, pero si tú le puedes tanto... Hermano, pone la carta sobre las muestras, los puntos sobre la IE, anda directo, acaba. Sino que ellos quieren saber lo mucho que saben de Dios. Que María intercede por nosotros, que también tiene que ver, que es la Madre de Dios. Le digo, si hay puntos en las Escrituras donde puedes hacerles callar la boca, ¿por qué no lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque ni ellos entienden las Escrituras muchas veces. Y yo tengo que oír esos debates tontos a veces. Yo digo, en esta semana escuchaba aquí que estaban escuchando aquí un debate sobre alguien que dice que el Espíritu Santo es una mujer. Y yo ¿qué le pasa a este hombre? Y ¿sabes qué? Está mal. Y oiga, hermano, y el otro que es el entrevistador también. Y voy y me acerco, hermano. Y los dos estaban mal presentados. Los dos estaban mal presentados, hermano. Porque no estaban ni bien vestidos, porque yo con esta ropa que tengo aquí estoy bien vestido, pero como ellos andan en la modernización del mundo, caminando como el mundo, el uno estaba con su pelo largo. Porque le han dicho que Cristo tiene el pelo largo. Y el otro estaba con su gorra ahí. Y con su camisetilla. Yo digo, los dos, desde ahí ya están mal. Los dos. Y nosotros prestamos oído a gente como esta, hermano. Primeramente, mírale. Cómo andan, cómo caminan. El pelo bien largo, hermano. Parecía indígena. El otro, y hermano, es que mira, muchos tienen la excusa de tener el pelo largo, porque las Escrituras o el mundo le ha hecho creer que Jesús tenía el pelo largo, pero Jesús no tenía el pelo largo, tenía el pelo corto. Pero las Escrituras te dice, a través del apóstol Pablo, que te lo hace ver que tenía el pelo corto Jesús, porque dice que la misma naturaleza, porque, mire, fíjate que no entiende, porque la Escritura dice que la mujer debe llevar un velo cuando vaya a orar. Porque si no se pone ese velo afrente a su cabeza, ¿y cuál es su cabeza? El varón, su esposo, el que tiene ahí el frente. Ella frente a esa cabeza. Y si nosotros nos cubrimos la cabeza, enfrentamos nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Y la cabeza de Cristo Jesús es Dios. O sea, que dice, así como la naturaleza, ahí pone como ejemplo a la naturaleza, pero muchos no lo han entendido. Desde ahí no empiezan a entender la Escritura, porque dice, así como la naturaleza, el hombre es con el pelo corto y la mujer con el pelo largo, porque en la naturaleza se le dio como el velo el cabello a la mujer. Pero acá tiene que ponerse, en el plano espiritual, un velo, literalmente un velo, cubrirse la mujer. Pero no lo hacen. Mira, hermano, que en alto yo dije, me veo, estoy bien pelón, estoy bien pelón. Fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque dice que la mujer es con el pelo largo. ¿Dice o no dice la Escritura así? Entonces, ¿por qué la mujer se corta el pelo? ¿Por qué se lo corta el pelo? Porque dice que la naturaleza mismo. Entonces, ¿por qué se lo corta? Hay mujeres que se paran en un púlpito y se hacen llamar pastoras y andan con el pelo más corto que el que yo tengo ahorita, hermano. Porque ahorita con este cabello que tengo yo me lo veo que ya está largo. Y yo digo lo siguiente. Ellos no obedecen a Dios, ni en lo natural, ni en lo espiritual, en ninguno de los dos lo obedecen. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué evangelio estamos llevando nosotros? Recordemos, y vuelvo a hacer una remembranza de lo que empecé a hablar, que Dios es actual.
que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su palabra no va a pasar. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. Entonces, ¿dónde está el argumento para que un hombre se deje crecer el pelo? O para que una mujer se deje cortar el pelo. ¿Dónde están? Ni en lo natural ni en lo espiritual ustedes obedecen. Ustedes son unos desobedientes y preparan a discípulos desobedientes. Te estoy hablando bíblicamente. Váyanse a 2 Corintios 11. Aquí no puedes decirme, no, si esa no es la palabra de Dios. No, es verdad, es la escritura de Dios. Pero lo primero que tú tienes que obedecer es la escritura. Porque la palabra difícilmente es Dios. Tú le vas a obedecer. Porque siempre vas a poner en duda la palabra de Dios cuando sale de la boca de los ministros. Pues te estoy hablando bíblicamente. Y no me vengas aquí con tu cuento barato de que soy legalista. Porque por legalistas muchos están en el mundo. Porque siempre criticaron a esta gente de legalistas. Hermano, el que tú te pongas una falda larga, no perjudica la doctrina de Dios, lo que Dios te enseña. El que tú te dejes de pintar el cabello, de pintar la cara, no perjudica. Yo estoy hablando porque a estos hombres le llamaban legalistas antes. Eso no perjudicaba la santidad. Pero lo que tú estás enseñando hoy en día sí perjudica la santidad. Sí te aparta de Dios, eso sí lo está haciendo. Despierta tú que duermes. No te dejes programar. Acuérdate que Dios en el huerto del Edén puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ellos no estaban programados. Si tú quieres vivir un bien, ahí está lo malo y lo bueno. Porque tú vas a hacer las cosas porque tú no eres un robot. Yo quiero que tú me ames y te acerques a mí porque a ti te nace, no porque yo te obligo. Eso te está diciendo Dios. Todas estas cosas que se burlaban de esta gente que hablaba de lo legalista. Todavía hablan de lo legalista. Y a veces digo, pero ¿qué? No las entiendo yo a veces cuando hablan de legalistas. Porque Dios no vino a abrogar la ley. Jesús dice, claro, yo no he venido a abrogar la ley. Porque si se abroga la ley, ¿cómo se tiene conocimiento del pecado, hermano? Porque es la ley la que te da el conocimiento del pecado. ¿De qué legalismo hablan? Es verdad que muchos hermanos exageraron, pero no te quitaba santidad lo que tú sí estás haciendo ahora. Andas cogiendo los últimos gritos de la moda y te andas vistiendo y le andas enseñando a los discípulos, creando gente rebelde en las cosas de Dios. Gente rebelde en las cosas de Dios. Gente que, la verdad, tiene poco conocimiento de lo que es Dios, hermano. Dime tú, hermano. Yo estoy mal. Házmelo saber si estoy mal y no calles. Porque si yo veo que tú estás mal, yo te lo voy a decir. Yo no te voy a callar. Yo no voy a estar hecho el hipócrita. Porque el estar mal es como ver a que tú estés mal y yo no diga nada. Es como que está viendo un niño que se está ahogando y yo pasar de largo. Pero si yo estoy mal, dímelo. Házmelo saber. Pero te digo una cosa. Podría estar mal en muchas cosas. Pero tú a mí no me vas a perdonar. ¿No? ¿Por qué? Porque no soy de tu categoría, tal vez. Porque así estamos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos ministros que son internacionalmente conocidos
Y yo los escucho. Y así como tienen cosas de veras, verdad de Dios, tienen muchas cosas que no son de Dios. Muchas cosas que no han entendido y le dan como doctrina al pueblo de Dios. Y la ponen y la sientan como doctrina. Y yo digo, y a esto se la dejan pasar. Pero si yo digo algo, a mí no me la van a dejar pasar. Aunque por ahí hay uno que anda atrás de los cristianos diciendo de todo, hermano. Es que a veces por eso digo, ay hermano, el evangelio de verdad no es para discutirlo, pero sí se tiene celo, celos no, celo de ver cómo nos desviamos y nos vamos por otro lugar buscando a Dios. Así camina la iglesia hoy en día. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Cuídate mucho.